Maren Hoffman tenía 26 años cuando conoció a Erik Lehmann en la sala de urgencias del Hospital Universitario de Hamburgo. Era un lluvioso día de abril de 2019. Uno de esos días en los que la llovizna se adhiere obstinadamente a los cristales de las ventanas y envuelve la ciudad en un velo gris. Maren llevaba 3 años trabajando como enfermera en urgencias, un puesto que había aceptado inmediatamente después de terminar su formación. El trabajo era duro, los turnos largos, pero a Maren le encantaba la sensación de poder ayudar a las personas en sus momentos más difíciles. Esa noche, la sala de urgencias llevaba horas funcionando a pleno rendimiento. Un accidente de tráfico en la autopista había dejado varios heridos. Acababan de ingresar a una anciana con sospecha de derrame cerebral, y por todas partes se arremolinaban médicos, enfermeros y paramédicos. Maren estaba comprobando los signos vitales de un paciente cuando se abrieron las puertas automáticas y entró un hombre que sostenía a una anciana. La mujer se apretaba el pecho con ambas manos, tenía el rostro pálido y respiraba con dificultad. Maren reaccionó de inmediato. Dejó caer el bloc de notas y corrió hacia ellos. El hombre que sostenía a la mujer parecía tranquilo, aunque sus ojos delataban preocupación. Llevaba vaqueros oscuros y una camisa bien planchada. Tenía el pelo peinado con raya, y cuando miró a Maren, había algo tranquilizador en su mirada. La mujer, Hannelore Lehmann, tenía 55 años y se quejaba de un fuerte dolor en el pecho que había comenzado en su casa hacía aproximadamente media hora. Maren los llevó inmediatamente a una sala de tratamiento y comenzó con el examen inicial. Se midió y documentó la presión arterial, el pulso y la saturación de oxígeno. Los valores estaban elevados, pero no ponían en peligro su vida. El joven, que se presentó como Erik, permaneció todo el tiempo al lado de su madre, cogiéndole la mano. Le hablaba en voz baja y tranquilizadora, asegurándole una y otra vez que todo iría bien. El médico de guardia llegó al cabo de unos minutos y ordenó más pruebas. Se le hizo un electrocardiograma, se le extrajo sangre y se le hizo una radiografía de los pulmones. Hannelore lloraba de miedo y Erik le apretaba la mano con más fuerza, susurrándole palabras de consuelo. Maren observaba la escena con el rabillo del ojo mientras actualizaba el expediente de Hannelore. Era raro ver a un hijo adulto tan dedicado a su madre. Muchos familiares se sentían estresados, abrumados o incluso molestos cuando tenían que ir al hospital. Pero Erik era diferente, irradiaba una calma que también parecía tranquilizar a Hannelore. Después de 2 horas de intensas pruebas, el médico regresó con los resultados. No era un infarto. Los síntomas habían sido provocados por un fuerte ataque de pánico, probablemente causado por el estrés y la ansiedad. El corazón de Hannelore estaba sano. El médico le recetó un sedante y le aconsejó que acudiera a su médico de cabecera en los próximos días para aclarar las causas del estrés. Hannelore rompió a llorar de alivio y Erik abrazó a su madre con fuerza. Cerró los ojos y susurró una oración de agradecimiento, lo suficientemente alto como para que Maren pudiera oírla. Antes de que ambos salieran de urgencias, Erik se acercó a la recepción, donde Maren estaba clasificando los historiales de los pacientes. Le sonrió, una sonrisa cálida y sincera que le llegaba a los ojos. Le dio las gracias por su atención amable y profesional, y le dijo que su madre se había sentido mucho más cómoda gracias a la tranquilidad de Maren. Luego, casi de pasada, añadió que le gustaría volver a verla, no como paciente, sino en privado. Le pidió su número de teléfono. Maren dudó. En los 3 años que llevaba trabajando en urgencias, varios hombres se le habían insinuado. La mayoría eran pacientes, a veces compañeros de otros departamentos.
Una vez incluso un paramédico que la perseguía insistentemente. Casi siempre había rechazado sus insinuaciones. Los romances en el hospital rara vez acababan bien y ella no quería complicaciones. Pero Eric era diferente. Parecía respetuoso, educado y sincero. Su dedicación a su madre la había impresionado. Maren pensó que cualquier hombre que quisiera tanto a su madre tenía que tener un buen corazón. Así que escribió su número en un papelito y se lo entregó. 2 semanas más tarde salieron juntos por primera vez. Eric la invitó a un pequeño restaurante italiano cerca del Ulster. El local era discreto desde fuera, pero por dentro era encantador y acogedor. Las velas parpadeaban sobre las mesas y una suave música jazz sonaba de fondo. Eric había reservado una mesa junto a la ventana desde la que podían ver las brillantes aguas del Ulster. Pidió para los dos un entrante para compartir, pasta como plato principal y tiramisú de postre. Pagó la cuenta sin pestañear, y cuando Maren se ofreció a contribuir, lo rechazó con una sonrisa. Durante la comida, Eric le hizo preguntas. Quería saber cómo había crecido Maren, dónde vivía su familia, qué hacía en su tiempo libre. Maren le habló de su madre, Petra, que la había criado sola después de que su padre abandonara a la familia cuando Maren tenía 10 años. Petra trabajaba como contable en una empresa mediana en Lüneburg, una pequeña ciudad a unos 50 kilómetros al sur de Hamburgo. Había trabajado duro para que Maren pudiera recibir una buena educación, y Maren le estaba infinitamente agradecida por ello. También le contó a Eric su sueño de convertirse algún día en enfermera especializada, tal vez en la unidad de cuidados intensivos o en el quirófano. Eric la escuchó con atención. Asintió en los momentos adecuados, hizo preguntas y mostró un interés genuino. Luego le habló de sí mismo. Su padre, Günther Lehmann, había fallecido cuando Eric tenía 7 años. Günther trabajaba en una fábrica química en Stade, una zona industrial al norte de Hamburgo. Un día se produjo un grave accidente. Una máquina falló y Günther se vio envuelto en una reacción química que no se pudo detener a tiempo. Murió en el lugar del accidente. La empresa pagó a Hannelore una indemnización de 340.000 euros, una suma elevada que, sin embargo, nunca podría compensar la pérdida de un ser querido. Eric hablaba de su padre con voz apagada. Maren podía ver que el tema aún le dolía, incluso después de tantos años. Eric explicó que él y su madre se habían unido mucho tras la muerte de su padre. Hannelore había puesto todo su amor y sus esperanzas en su único hijo, y Eric creció con la sensación de que tenía que estar ahí para su madre. Aprendió a asumir responsabilidades, dijo, y añadió que la mayoría de las mujeres que había conocido hasta entonces no compartían esos valores. Muchas eran superficiales, les interesaban las fiestas y las cosas materiales. Maren era diferente, dijo. Tenía profundidad, empatía y un carácter fuerte. Maren se sintió halagada. Eric parecía ser todo lo que ella deseaba en una pareja. Era atento, respetuoso, culto y encantador. Al final de la noche la llevó a casa y, cuando se despidieron delante de la puerta de su apartamento, le dio un suave beso en la mejilla. Le dijo que le gustaría volver a verla, y Maren aceptó. En los meses siguientes, su relación se desarrolló rápidamente. Eric llevó a Maren al teatro, a museos, a dar largos paseos por el Elba. Cocinaba para ella, le enviaba flores a su lugar de trabajo, le escribía pequeños mensajes que la hacían sonreír. Le presentó a su madre, Hannelore, que recibió a Maren con los brazos abiertos. Hannelore era una mujer cariñosa, que reía mucho, y le gustaba hornear pasteles. Invitaba a Maren regularmente a tomar café los domingos, y los tres pasaban tardes relajadas juntos.
Pero había pequeñas cosas que le llamaban la atención a Maren, aunque al principio no les dio mucha importancia. Eric no tenía un trabajo fijo. Trabajaba como diseñador gráfico autónomo, según decía, y realizaba encargos desde casa, pero Maren se dio cuenta de que nunca hablaba realmente de proyectos concretos. Cuando ella le preguntaba cómo le iba en el trabajo, él respondía de forma evasiva. Decía que el mercado era difícil, que la competencia era grande, pero que estaba trabajando en varios proyectos interesantes. Maren le creía. Además, le llamó la atención que Eric nunca hablara de dinero. Cuando salían juntos, él siempre pagaba, pero ella no tenía ni idea de dónde sacaba el dinero. Una vez le preguntó directamente si tenía ahorros o cómo se financiaba. Eric sonrió y dijo que su madre todavía le ayudaba un poco hasta que su carrera como diseñador despegara. Añadió que eso no era nada raro en el sector creativo. A Maren le parecía extraño que un hombre de 29 años siguiera dependiendo económicamente de su madre, pero no quería parecer entrometida. Cada familia funciona de manera diferente, se dijo a sí misma. Después de unos 6 meses de relación, Maren también conoció al mejor amigo de Eric, Tobias Schröder. Tobias era un hombre corpulento de unos 35 años, con una risa estruendosa y una forma de hablar muy directa. Trabajaba como vendedor en un concesionario de coches y era todo lo contrario a Eric. Mientras que Eric era tranquilo y controlado, Tobias era impulsivo y ruidoso. Se conocían desde la escuela y habían vivido juntos muchas noches de fiestas salvajes, como contó Tobias con una sonrisa. A Maren no le gustaba mucho Tobias. Hacía bromas obscenas, bebía demasiado y parecía tener una mala influencia sobre Eric. Pero Eric le aseguraba que Tobias era un amigo leal en el que se podía confiar. En el 9º mes de su relación, se produjo la primera crisis importante. Eric le había dicho a Maren que iba a ver un partido de fútbol en la televisión con Tobias y otros amigos. Dijo que estaría en casa alrededor de la medianoche. Maren se acostó temprano, ya que al día siguiente tenía que madrugar para ir a trabajar. Se quedó dormida, pero se despertó alrededor de las 2 de la madrugada y se dio cuenta de que Eric aún no había llegado. Lo llamó por teléfono. El teléfono sonó, pero nadie contestó. Le envió un mensaje. No hubo respuesta. Lo intentó de nuevo a las 3. De nuevo, ninguna respuesta. Maren empezó a preocuparse. ¿Y si le había pasado algo? ¿Un accidente? ¿Una pelea? Hamburgo podía ser peligroso por la noche, especialmente en ciertos barrios. Se quedó despierta en la cama, mirando al techo e intentando calmarse. Hacia las 4:30 de la madrugada, por fin oyó la llave en la puerta. Eric entró, con pasos inseguros y respiración entrecortada. Maren se levantó y fue al salón. Eric estaba allí, todavía con la chaqueta puesta, y la miró sorprendido. Maren le preguntó dónde había estado. Eric se puso inmediatamente a la defensiva. Dijo que se le había quedado sin batería el móvil y que había pasado la noche en casa de Tobias porque había bebido demasiado. Eso era responsable, ¿no? Maren dijo que se había preocupado. No sabía si le había pasado algo. Eric levantó la voz. Le dijo que no lo tratara como a su madre. Él era un hombre adulto y no tenía por qué pedir permiso cuando salía con sus amigos. Maren se quedó atónita. Ella no había intentado controlarlo, solo estaba preocupada. Se disculpó, aunque no sabía muy bien por qué. Eric aceptó la disculpa y se fue a ducharse. Maren se quedó sentada en el salón preguntándose qué acababa de pasar. En las semanas siguientes, el patrón se repitió varias veces. Eric salía. Decía que volvería a una hora determinada y luego aparecía horas más tarde sin una explicación satisfactoria. Cada vez que Maren le preguntaba, él se ponía a la defensiva y la acusaba de controlarlo.
Maren comenzó a cuestionar sus propias reacciones. ¿Era realmente demasiado exigente? ¿Esperaba demasiado? Habló con su madre, Petra, sobre ello. Petra se mostró escéptica. Dijo que una pareja que desaparece y no está localizable muestra una falta de respeto. Pero Maren defendió a Erik. Dijo que estaba pasando por una etapa estresante en el trabajo y que ella debía ser más comprensiva. En el 12º mes de su relación, ocurrió un incidente que lo cambió todo. Maren tenía un turno de noche en el hospital que terminaba a las 23 horas. Una compañera, Ana, le preguntó si quería ir a tomar algo. Normalmente, Maren habría rechazado la invitación porque no le gustaba ir a bares, pero Ana celebraba su cumpleaños y Maren no quería ser grosera. Aceptó y acompañó a Ana a una discoteca cerca de la estación central. El club estaba lleno, era ruidoso y estaba lleno de humo. Maren se sentía incómoda. Pidió un agua y se quedó al borde de la pista de baile, mientras Ana bailaba con otras compañeras. Maren miró a su alrededor y dejó que su mirada se posara sobre la multitud. De repente, su mirada se detuvo en una zona VIP separada por una cinta de terciopelo. Allí estaba Erik, sentado en un sofá de cuero. Una joven con largo cabello rubio estaba sentada en su regazo, con una mano sobre su pecho. Erik sonrió y le susurró algo al oído. La mujer se rió. El corazón de Maren dio un vuelco. Se quedó paralizada. Ana notó que algo no iba bien y se acercó a ella. Maren señaló en silencio hacia la zona VIP. Ana miró y dijo en voz baja, «Dios mío». Maren le dio su copa a Ana y se dirigió lentamente hacia la zona VIP. Sentía las piernas entumecidas, como si no le pertenecieran. Llegó a la cinta de terciopelo, se detuvo delante de ella y miró directamente a Erik. Él levantó la vista y al ver a Maren, su rostro no mostró sorpresa ni vergüenza, solo una ligera irritación. Estaba borracho, se notaba por sus ojos vidriosos y la lentitud con la que se movía. La mujer que estaba sentada en su regazo se dio cuenta de que algo no iba bien y se deslizó rápidamente hacia abajo. Cogió su bolso y desapareció entre la multitud. Erik le dijo a Maren que no se comportara así, que la mujer solo era una amiga, que no había pasado nada. Maren se dio la vuelta y salió del club sin decir una palabra. Ana la siguió. Maren se fue a casa y se derrumbó en su apartamento. Lloró hasta que le ardían los ojos y le dolía la cabeza. A la mañana siguiente, Erik estaba delante de su puerta, pero no estaba solo. Hannelore estaba con él. Hannelore llevaba un vestido largo y tenía la Biblia en la mano. Maren abrió la puerta y los dos entraron. Se sentaron en el sofá. Maren se sentó frente a ellos, con los brazos cruzados. Hannelore habló primero. Dijo que Erik le había contado todo y que tenía que decirle algo importante a Maren. Hannelore dijo que hacía 2 semanas había tenido un sueño. En ese sueño, Dios le había mostrado a Maren y Erik frente a un altar, casándose. Había visto niños, una casa, una larga vida juntos. El sueño había sido tan claro y poderoso que Hannelore se había despertado llorando. Sabía que Dios le había enviado un mensaje. Maren era la mujer destinada a salvar a Erik. Hannelore citó versículos de la Biblia. Habló del perdón, de la paciencia, de la fortaleza de una buena mujer capaz de guiar a su marido en los momentos difíciles. Dijo que Erik estaba pasando por una fase de crecimiento y que necesitaba la fe y el apoyo de Maren. Si Maren se marchaba ahora, estaría rechazando el plan de Dios. Maren se sentó allí y sintió que su determinación se desmoronaba. Había crecido en una familia cristiana. Su madre, Petra, le había enseñado a confiar en Dios y a creer en su guía. Si Hannelore
una mujer respetada de la comunidad, decía que Dios le había enviado ese sueño. ¿Quién era Maren para dudarlo? Erik lloraba. Se disculpó entre lágrimas. Dijo que esa mujer no significaba nada para él, estaba borracho y había cometido un terrible error. Amaba a Maren, quería ser un hombre mejor, le pidió otra oportunidad y le prometió que nunca volvería a pasar. Maren se sentía dividida. Una parte de ella quería echarlos a ambos y cerrarles la puerta en las narices, pero otra parte escuchaba las palabras de Hannelore. Dios me ha mostrado que ustedes dos están destinados el uno para el otro. Después de pensarlo mucho y rezar, Maren le dio otra oportunidad a Erik. Se dijo a sí misma que todo el mundo comete errores y que el amor verdadero significa perdonar. Pero en lo más profundo de su ser ya sabía que era un error. Ignoró la pequeña señal de alarma que se encendió en su cabeza y, en cambio, esperó que el sueño de Hannelore se hiciera realidad. A simple vista, los meses siguientes transcurrieron en paz. Erik se esforzaba visiblemente por Maren. Llegaba a casa a tiempo, respondía rápidamente a sus mensajes y redujo considerablemente sus salidas con Tobías. Maren volvió a relajarse poco a poco. Quizás Hannelore tenía razón. Quizás aquella noche en el club había sido realmente un punto de inflexión, tras el cual Erik se dio cuenta de lo que estaba a punto de perder. Maren se permitió esperar que pudieran construir un futuro juntos. En el 14º mes de su relación, Erik le pidió dinero a Maren. Era un sábado por la mañana de junio. El sol brillaba a través de las ventanas de su apartamento y acababan de desayunar juntos. Erik dejó su taza de café y le explicó que su ordenador portátil se había estropeado. Como diseñador gráfico autónomo, necesitaba urgentemente un nuevo dispositivo para poder trabajar. La reparación costaría más que comprar uno nuevo, y en ese momento no tenía suficiente dinero. ¿Podría Maren prestarle 2.000 euros? Solo por unas semanas, hasta que le pagaran su próximo proyecto. Maren dudó. Había ahorrado con ahínco durante los últimos 3 años como enfermera. Cada mes apartaba una parte de su sueldo para emergencias y para su formación como enfermera especializada. Ya había ahorrado 5.000 euros. Darle 2.000 supondría un gran agujero en su presupuesto, pero Erik era su pareja. Si él estaba en una situación de emergencia, ella debía ayudarle, así que le transfirió el dinero a su cuenta. Erik le dio las gracias efusivamente. Prometió devolverle el dinero en 6 semanas. Pasaron las 6 semanas. Maren no le pidió el dinero porque no quería parecer mezquina. A las 8 semanas lo mencionó de pasada. Erik dijo que el proyecto se había retrasado, pero que estaba trabajando en ello. A las 12 semanas se lo preguntó más directamente. Erik se puso a la defensiva. Le dijo que confiara en él, que le devolvería el dinero tan pronto como pudiera. Maren dejó el tema. Nunca volvió a ver los 2.000 euros. En el 18º mes, Maren descubrió mensajes en el móvil de Erik. No fue una intromisión intencionada. El teléfono de Erik estaba sobre la mesa de la cocina y un mensaje se iluminó en la pantalla mientras Maren estaba de pie junto a él. Vio el nombre de una mujer y un mensaje que terminaba con un emoji de corazón. Maren cogió el teléfono y lo desbloqueó. Erik no había configurado ningún bloqueo de pantalla. Abrió los mensajes y encontró conversaciones con 3 mujeres diferentes. Los mensajes eran claros. Erik coqueteaba, hacía cumplidos, quedaba con ellas. En una conversación le escribía a una mujer que la echaba de menos y que quería volver a verla pronto. Cuando Erik llegó a casa, Maren le confrontó con los mensajes. Al principio, Erik lo negó todo. Luego, cuando Maren le mostró el teléfono, cambió de táctica. Dijo que los mensajes no significaban nada,
que solo eran bromas inofensivas, una forma de alimentar su ego, que nunca había quedado con esas mujeres. Maren lloró y le dijo que ya no podía confiar en él. Eric suplicó. Dijo que era adicto a la atención, un problema que tenía desde su infancia. Su padre había fallecido, su madre lo había sobreprotegido y ahora buscaba constantemente la aprobación de los demás. Prometió empezar una terapia. Prometió cambiar. Maren llamó a Hannelore, le contó las noticias. Hannelore suspiró profundamente y dijo que sabía que Eric tenía problemas. Pero los hombres son débiles, especialmente cuando son jóvenes. Eric necesitaba una mujer fuerte a su lado que le ayudara a superar esa debilidad. Hannelore volvió a citar versículos de la Biblia sobre el perdón y la perseverancia. Le recordó a Maren el sueño que Dios le había enviado. Maren volvió a dejarse convencer. Se quedó. En el 21º mes, Eric perdió su trabajo. Maren no se enteró de inmediato. Eric salía del apartamento cada mañana a la hora habitual, como si fuera a trabajar. Pero después de 6 semanas, Maren se dio cuenta de que ya no ingresaba dinero en su cuenta. Le preguntó si había problemas con sus proyectos. Eric mintió. Dijo que un cliente importante se había retrasado en el pago, pero que el dinero llegaría pronto. La verdad salió a la luz por casualidad. Maren se encontró con Tobias en el supermercado y éste mencionó de pasada que era una pena que Eric hubiera perdido su trabajo. Maren se quedó impactada. Confrontó a Eric y él finalmente admitió que lo habían despedido. No se lo había contado porque se avergonzaba. En el 24º mes se produjo un susto relacionado con la salud. Maren desarrolló síntomas que la preocuparon. Ardor al orinar, flujo inusual. Acudió a su ginecólogo, el doctor Schneider, quien le hizo unas pruebas. Los resultados mostraron vaginosis bacteriana y clamidia. Ambas infecciones eran de transmisión sexual. El doctor Schneider le preguntó con delicadeza cuándo había tenido Maren su último contacto íntimo. Maren lo pensó. Había sido hacía unas 4 semanas. Eric y ella habían tenido relaciones sexuales con menos frecuencia últimamente porque ambos estaban estresados. El doctor Schneider le explicó con delicadeza que las infecciones probablemente procedían de una pareja infectada. Maren entendió inmediatamente lo que eso significaba. Eric la había contagiado, lo que significaba que se había acostado con otra persona. Maren se sentó en la consulta y sintió que su mundo se derrumbaba de nuevo. Tomó los antibióticos recetados y trató las infecciones, pero no se enfrentó a Eric. Tenía miedo de su reacción, miedo de otra discusión, miedo de decir la verdad en voz alta. En el 28º mes, Maren vio a Eric salir de un apartamento desconocido a las 2 de la madrugada. Volvía a casa después de un turno de noche y vio por casualidad el coche de Eric en una calle lateral. Aparcó y esperó. 20 minutos después, Eric salió de un edificio de apartamentos. Miró a su alrededor, se subió al coche y se marchó. Maren no lo siguió. Condujo hasta casa, se acostó en la cama y se quedó mirando al techo. Su mejor amiga, Sara, intentó intervenir varias veces. Sara conocía a Maren desde la escuela. Era directa, honesta y franca. Después de la segunda cita con Eric, Sara le dijo a Maren que había algo raro en él. Después de la 4ª vez que Maren apareció llorando en casa de Sara porque Eric había vuelto a desaparecer, Sara se mostró más clara. Le dijo que Eric era un mentiroso y un tramposo, y que Maren se estaba destruyendo a sí misma al quedarse con él. Pero Maren defendía a Eric cada vez. Decía que Sara no entendía lo complicadas que eran las relaciones. Después de la 6ª vez, Sara dejó de ser sutil. Le dijo directamente a Maren que Eric la destruiría si no se marchaba de una vez. Hannelore la manipulaba con sueños inventados
y Maren estaba demasiado cegada para ver la verdad. Maren se enfadó. Dijo que Sara no tenía derecho a juzgar su relación. Las dos discutieron acaloradamente y Maren rompió el contacto con Sara durante varios meses. No podía soportar las palabras de Sara porque, en el fondo, sabía que tenía razón. En el mes 33, Eric vació la cuenta conjunta de ahorros. Maren y Eric habían abierto una cuenta conjunta hacía un año, en la que ambos ingresaban una pequeña cantidad cada mes. Estaba destinada a vacaciones conjuntas o compras importantes. Al cabo de un año, habían ahorrado 4.800 euros. Un día, Maren recibió una notificación del banco. La cuenta estaba casi vacía. Solo quedaban 20 euros. Maren llamó a Eric. Él dijo que había necesitado el dinero para una reparación urgente de su coche. Maren le preguntó por qué no se lo había dicho antes. Eric dijo que había sido una emergencia y que no había tenido tiempo. Más tarde se supo que Eric había gastado el dinero en un viaje a Ibiza con Tobías. Maren vio las fotos en las redes sociales. Eric en la playa, Eric en una discoteca, Eric con una copa en la mano. Ni siquiera había intentado ocultarlo. Cuando Maren le pidió explicaciones, él dijo que necesitaba un descanso. Estaba estresado. Maren estaba atónita. Había ahorrado durante años y Eric se había gastado el dinero en unas vacaciones de fiesta. Cada vez que Maren intentaba romper, Hannelore intervenía. Venía a visitarla, traía pasteles caseros, hablaba del plan de Dios, citaba la Biblia. Decía que el gran amor requiere grandes sacrificios. Decía que Maren había sido elegida para salvar a Eric. Y cada vez que Hannelore alzaba su voz suave pero firme, Maren cedía. Se quedaba, esperaba, rezaba. En enero de 2022, en el 36º mes de su relación, Eric le pidió matrimonio a Maren. No fue en privado, sino durante un servicio dominical en la iglesia a la que Hannelore había asistido durante años. La pequeña comunidad de Harburg contaba con unos 80 miembros, en su mayoría personas mayores y algunas familias jóvenes. Ese domingo, la iglesia estaba llena. El pastor acababa de terminar su sermón y ahora era el momento de los testimonios. Ese momento en el que los miembros de la comunidad podían subir al estrado para hablar de la obra de Dios en sus vidas. Eric se levantó y se dirigió al micrófono. Maren estaba sentada en la tercera fila y no tenía ni idea de lo que iba a pasar. Su corazón comenzó a latir con fuerza cuando Eric le pidió que se acercara. Insegura, se levantó y se dirigió hacia él. La comunidad observaba en silencio. Eric se arrodilló, sacó una pequeña caja de su bolsillo y la abrió. En ella había un sencillo anillo de plata con un pequeño diamante. Dijo que Maren era la mujer que Dios había elegido para él, que ella lo hacía mejor persona. Le pidió que se convirtiera en su esposa. La congregación estalló en aplausos. Hannelore se levantó y gritó: «Lo profeticé hace 3 años». Levantó las manos al cielo y alabó a Dios. El pastor pidió a todos que se reunieran alrededor de la pareja y rezaran por su futuro. Pusieron las manos sobre los hombros y la cabeza de Maren. Las voces murmuraban oraciones y bendiciones. Maren estaba en medio de todas esas personas y se sentía atrapada. ¿Cómo podía decir que no ante Dios y toda la congregación? ¿Cómo podía rechazar una propuesta que Hannelore describía como un cumplimiento divino? Así que dijo que sí. Sonrió y abrazó a Eric, mientras sentía un nudo en el estómago. Esa noche, Sara fue al apartamento de Maren. Se había enterado de la propuesta y le rogó a Maren que no se casara. Sara dijo que ese matrimonio destruiría la vida de Maren. Eric nunca había cambiado y nunca lo haría. Hannelore utilizaba la religión como herramienta de manipulación
y Maren estaba demasiado atrapada en esa dinámica tóxica como para ver las cosas con claridad. Maren le pidió a Sara que se fuera. Le dijo que Sara no entendía que, a veces, la fe significaba pasar por momentos difíciles. Sara salió del apartamento llorando. Sería la última vez que las dos hablarían en mucho tiempo. La boda estaba prevista para abril de 2022. Maren pagó la mayor parte de los gastos, ya que Eric no tenía ingresos y Hannelore solo podía aportar una pequeña cantidad. La celebración fue modesta: 40 invitados, una ceremonia sencilla en la iglesia, una recepción en el salón parroquial con comida casera. La madre de Maren, Petra, se sentó en la segunda fila durante la ceremonia con el rostro petrificado. Cuando el pastor preguntó si alguien tenía alguna objeción, Petra apretó los labios con fuerza, como si tuviera que contenerse físicamente para no hablar. Después de la ceremonia, abrazó a Maren y le susurró: «Aún no es demasiado tarde para cambiar de opinión». Maren se retiró y dijo que todo estaba bien. Pasaron la noche de bodas en un pequeño hotel del centro de la ciudad que había pagado Hannelore. Cuando entraron en la habitación, Eric encendió inmediatamente la televisión para ver los deportes. Maren se cambió en el baño y salió con un nuevo negligé. Eric apenas le echó un vistazo. Dijo que estaba cansado y que quería dormir. Maren se acostó a su lado en la cama y se preguntó qué acababa de hacer. Los primeros 3 meses de matrimonio transcurrieron con más tranquilidad de lo esperado. Eric se quedaba más a menudo en casa y salía menos con Tobias. Maren se permitió creer que el matrimonio realmente había cambiado algo. Quizás la promesa ante Dios tenía un significado más profundo para Eric. En julio de 2022, Eric comenzó a quejarse de fuertes dolores de cabeza. Al principio, lo achacó al estrés y a la falta de sueño. Pero los dolores se hicieron más intensos. Tomaba analgésicos, pero no le hacían efecto. Por la noche se despertaba empapado en sudor. Maren le insistió en que fuera al médico. Eric se negó durante semanas. Decía que los médicos exagerarían y le harían pruebas innecesarias. Pero cuando una mañana vomitó en el baño y casi perdió el conocimiento, Maren llamó a una ambulancia. En la clínica universitaria de Hamburgo le realizaron exhaustivas pruebas: resonancia magnética, análisis de sangre, pruebas neurológicas. Después de 3 días, Eric recibió el diagnóstico: un glioblastoma, un tumor cerebral agresivo en el lóbulo frontal derecho. El oncólogo que lo trataba, el doctor Werner Müller, explicó que era necesaria una operación seguida de quimioterapia y radioterapia. Sin tratamiento, la esperanza de vida era de unos pocos meses. Con tratamiento, se podía prolongar el tiempo de supervivencia, pero la curación era poco probable. Eric estaba sentado en la cama del hospital y lloraba como un niño. Hannelore también lloraba. Sostenía la mano de su hijo y rezaba en voz alta. Maren estaba de pie junto a ellos, atrapada entre la compasión y un extraño entumecimiento. Una parte de ella sentía verdadera lástima por Eric. Nadie se merecía el cáncer. Pero otra parte se preguntaba cínicamente si esa era la respuesta de Dios a todas las oraciones. La operación estaba prevista para finales de agosto. Los gastos los cubriría el seguro médico público. Pero el doctor Müller mencionó un tratamiento experimental que se ofrecía en una clínica privada de Múnich. Esta terapia combinaba la cirugía con radioterapia dirigida y un nuevo medicamento que podía aumentar significativamente las posibilidades de supervivencia. El coste ascendía a 30.000 euros y no lo cubría el seguro. Hannelore no tenía 30.000 euros. Eric no tenía nada. Maren ya había gastado sus ahorros en la boda y en las anteriores emergencias de Eric. Pero cuando Maren vio a Eric en la cama del hospital, delgado y asustado, tomó una decisión. Conseguiría el dinero. Lucharía por su tratamiento, aunque le costara todo lo que tenía.
Maren se puso manos a la obra de inmediato. Llamó a su madre, Petra, quien, a pesar de sus reservas hacia Erik, contribuyó con 2.000 euros. Era casi todo lo que Petra había ahorrado. Hannelore dio 800 euros, no podía aportar más. Maren se puso en contacto con tías, tíos y primos. Algunos dieron 50 euros, otros 100. Algunos se negaron a ayudar y dijeron abiertamente que Erik había atraído la desgracia por su propio comportamiento. Al cabo de 2 semanas, Maren había recaudado 9.000 euros. Creó una campaña de donaciones en línea y la compartió en las redes sociales. La historia se difundió en su comunidad local. Los compañeros del hospital hicieron donaciones. Los feligreses de la iglesia de Hannelore ayudaron. Incluso desconocidos aportaron pequeñas cantidades. La campaña recaudó 4.500 euros. Maren añadió sus últimos ahorros, 3.000 euros. En total, tenía 16.500 euros. Aún faltaban 13.500 euros. Maren solo sabía una forma de conseguirlo: trabajar. Aceptó todos los turnos extra disponibles en el hospital. Trabajaba 12, a veces 16 horas seguidas. Hacía turnos de noche que estaban mejor pagados. Trabajaba los fines de semana y los días festivos. Su cuerpo protestaba. Le dolían constantemente los pies y le dolía la espalda de estar tanto tiempo de pie. Solo comía barritas de muesli y sopas de las máquinas expendedoras para ahorrar dinero. Cada euro iba a parar a la cuenta del tratamiento. Sus compañeras del hospital notaron el cambio. Una enfermera llamada Julia se llevó a Maren a un lado y le preguntó preocupada si todo iba bien. Maren tenía un aspecto agotado y enfermo. Maren dijo que solo tenía que aguantar. Julia la abrazó y le pidió que se cuidara. Después de 6 semanas de trabajo brutal, Maren finalmente reunió los 30.000 euros. Transfería todo el dinero a la cuenta de Erik, por la misma razón que en la historia original. Temía gastar accidentalmente una parte en gastos domésticos. El coche necesitaba una reparación, la lavadora estaba averiada, las facturas se acumulaban. Si el dinero estaba en la cuenta de Erik, se reservaría con seguridad para el tratamiento. Sara se enteró y llamó a Maren. Le advirtió encarecidamente que no ingresara el dinero en la cuenta de Erik. Maren no debía confiar en él, pero Maren no le hizo caso. Erik estaba enfermo, postrado en cama tras la primera operación. ¿A dónde iba a ir? ¿Qué iba a hacer con el dinero? Sara no tenía respuesta, pero su instinto le decía que algo iba a salir mal. Maren le mostró a Erik el saldo de la cuenta en su móvil. 30.000 euros. Erik se quedó mirando la cifra y luego a Maren. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Dijo: «Gracias, no te merezco». Prometió que después del tratamiento sería un hombre nuevo, un mejor marido, una mejor persona. Maren quería creerle, tenía que creerle, porque de lo contrario todo habría sido en vano. El tratamiento en Múnich estaba previsto para finales de octubre. Hasta entonces, Erik debía recuperarse de la primera operación y recuperar fuerzas. Maren siguió trabajando horas extras para cubrir los gastos corrientes. Estaba tan agotada que a veces se quedaba dormida en el coche de camino a casa y solo se despertaba cuando los coches detrás de ella tocaban el claxon en los semáforos en rojo. Lo que Maren no sabía era que Erik ya se había puesto en contacto con una mujer llamada Jasmine. Jasmine tenía 27 años y trabajaba como escort en Hamburgo. Erik la había encontrado a través de una discreta plataforma online, especializada en clientes con necesidades especiales. Y Erik tenía una necesidad muy especial. Quería sentirse vivo antes de morir. La primera transferencia a Jasmine se realizó el 28 de septiembre. 650 euros a través de la banca online. 2 días después, 700 euros. Luego, 580 euros.
El patrón se repetía cada 2 o 3 días. Jasmine siempre venía al apartamento por la mañana mientras Maren trabajaba en el hospital. Se quedaba entre 2 y 4 horas y siempre se marchaba antes de las 2 de la tarde, mucho antes de que Maren regresara a casa. Jasmine conducía un Audi A3 negro y siempre vestía con elegancia. La vecina, la señora Zimmerman, una profesora jubilada de 62 años, se fijó en las visitas regulares. Al principio pensó que tal vez se trataba de una cuidadora o una fisioterapeuta, pero la mujer llevaba demasiado maquillaje y vestía demasiado elegante. La señora Zimmerman se lo comentó a su marido, pero no se metieron en el asunto. Más tarde diría a la policía que ojalá hubiera dicho algo. En 4 semanas, Eric gastó 19.000 euros en Jasmine. Pero eso no fue todo. Pidió alcohol a través de servicios de entrega a domicilio, costosas botellas de whisky, champán, vodka. Gastó 4.000 euros en ello. Jugó en aplicaciones de apuestas deportivas online y perdió 3.000 euros. Se compró ropa y zapatos nuevos por internet, aunque apenas salía de la cama. Otros 2.000 euros. En solo 4 semanas, Eric había gastado 26.000 de los 30.000 euros. Quedaban 4.000 euros. El 14 de octubre, Maren trabajó un turno doble. Debía quedarse en el hospital hasta las 23 horas, pero su superiora la envió a casa a las 20 horas. Maren tenía un aspecto horrible, pálida y tambaleante. No protestó. Condujo hasta casa, completamente agotada. Cuando aparcó frente a su apartamento a las 8:45, vio luz en la sala de estar. Era inusual, porque Eric solía acostarse temprano. Escuchó música a través de la ventana cerrada, suaves sonidos de R&B. Maren abrió la puerta principal con su llave. La primera impresión fue un intenso aroma a perfume, pesado y floral. Luego vio las botellas vacías en la mesa del salón. Champán, whisky, 2 copas, una con una clara huella de pintalabios en el borde. Su corazón comenzó a latir con fuerza. Se dirigió lentamente al dormitorio. La puerta estaba entreabierta. Lo que Maren vio allí se grabó en su memoria. Eric estaba en la cama, no en su silla de ruedas, sino sentado erguido, apoyado en almohadas. A su lado yacía una joven en ropa interior negra dormida. En la mesita de noche había 380 euros en billetes de 20, cuidadosamente apilados. La foto de boda de Maren y Eric estaba sobre la cómoda, justo frente a la cama. Maren se quedó paralizada. Sus pensamientos se aceleraron, tratando de comprender lo que veían sus ojos. Se acercó a la cama como en trance y tocó suavemente el hombro de la mujer. Jasmine se despertó, vio a Maren y se asustó mucho. Cogió su ropa del suelo y se vistió apresuradamente mientras balbuceaba: «Lo siento, no sabía». Salió corriendo de la habitación. Maren oyó cómo se cerraba de golpe la puerta del apartamento. Mientras tanto, Eric se había despertado. Miró fijamente a Maren. Maren se sentó en la silla frente a la cama. Su voz era tranquila cuando habló. Demasiado tranquila. Dijo que había trabajado 62 horas esa semana, que llevaba 3 días seguidos sin comer nada más que pan y agua para ahorrar dinero. Había rezado por él, había esperado, había luchado. Luego sacó su móvil y abrió la aplicación bancaria. Inició sesión en la cuenta de Eric, la cuenta conjunta a la que tenía acceso. Apareció el saldo de la cuenta, 4.000 euros, de 30.000. El rostro de Maren permaneció inexpresivo. Le mostró la pantalla a Eric. «¿Dónde están los 26.000 euros?» Eric intentó mentir. Balbuceó algo sobre un error, un hackeo. Maren volvió a preguntar con la voz aún peligrosamente tranquila: «¿Dónde está el dinero?» Eric guardó silencio. Maren se levantó. Dio 2 pasos hacia la puerta. Entonces su visión se volvió negra. Sus rodillas cedieron. Cayó al suelo y se golpeó la cabeza con fuerza.
Todo se oscureció. Eric llamó al servicio de emergencias presa del pánico. La ambulancia llegó a las 21:17. Los paramédicos encontraron a Maren inconsciente en el suelo. Su presión arterial era peligrosamente alta, 185/115. La llevaron al Hospital Universitario de Hamburgo, el mismo hospital en el que trabajaba. El diagnóstico: crisis nerviosa aguda por agotamiento físico y psíquico extremo. Maren había trabajado durante semanas hasta el borde de la muerte, apenas comiendo, apenas durmiendo. El shock emocional al ver la traición había sobrecargado definitivamente su cuerpo. Estuvo 3 días en coma. Petra fue informada y vino inmediatamente desde Lüneburg. Cuando llegó al hospital y vio a Eric en la sala de espera, explotó. Las enfermeras tuvieron que sujetarla. Petra gritaba que Eric había matado a su hija. El personal de seguridad llevó a Eric a otra zona. El 17 de octubre, a las 2:23 de la madrugada, Petra se dirigió al piso de Maren y Eric. Tenía una llave que le había dado Maren. En su bolso llevaba una vieja pistola que había pertenecido a su difunto padre. Encontró a Eric en el salón, delante del televisor. Petra se sentó frente a él. Hablaba con calma, pero sus palabras eran como cuchillos. Le dijo que su hija podía morir por su culpa. Eric intentó responder. Petra le interrumpió. «Has tenido 3 años para cambiar, no lo has hecho. Y ahora se acabó». Sacó el arma. Eric suplicó. Petra disparó 3 veces. Pecho, pecho, abdomen. Eric se desplomó. Petra llamó a la policía y esperó. Maren se despertó el 19 de octubre. Le dijeron: «Eric está muerto. Tu madre le ha disparado. Está en prisión preventiva». Maren se derrumbó. El juicio tuvo lugar en marzo de 2023. Petra se declaró culpable. Dijo ante el tribunal: «Él casi mata a mi hija. Volvería a hacerlo». El jurado la condenó a 12 años de prisión por homicidio, no por asesinato. Circunstancias atenuantes. Estrés emocional extremo. Maren visitó a su madre en la cárcel. Petra le dijo: «Eres libre, hija mía, por fin libre». Maren lloró. Hoy, en 2025, Maren vuelve a trabajar como enfermera. Ha comenzado una terapia. Sara ha vuelto a su vida. Petra saldrá en libertad condicional en 2031. Yasmín nunca fue acusada. Desapareció de Hamburgo. Hannelore le escribió una carta a Maren. Confesó haber inventado los sueños para salvar a su hijo. Maren quemó la carta sin leerla. El dinero había desaparecido. Eric lo había malgastado. Pero Maren había recuperado algo más valioso, a sí misma. A veces se preguntaba si debería haberse ido antes. La respuesta era siempre la misma: sí, pero ahora estaba aquí. Había sobrevivido. No todas las historias tienen un final feliz. Algunas solo tienen supervivientes.